que... Entonces vamos a hacer el maquillaje con esta paleta. Con las 4 ya me apliqué mis parches de hidrogel. Entonces vamos a empezar primero por las cejas. Entonces para las cejas utilizo estos productos que les voy a mostrar. Los productos, voy a utilizar un lápiz, voy a utilizar este lápiz retráctil y el voluminizador y el cepillito. Pero también pues podemos hacer, escoger entre estos dos, ¿cierto? A mí me gusta utilizar los dos porque uno me rellena y el otro me va a definir las cejas. Entonces vamos a empezar primero con peinar las cejas. Es muy importante que peinemos las cejas siempre hacia arriba porque de esa manera estimulamos el vello y entonces nos va a ayudar a que nos crezcan más las cejas, ¿cierto? Entonces primero empezamos peinando las cejas hacia arriba y con este lápiz, que es en tono brunette, vamos a empezar a rellenar las cejas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar a rellenar las cejas con este lapicito. Lo vamos a hacer de una manera muy rápida. A rellenar, por ejemplo, esos huequitos que tenemos. Este es un lápiz que es a prueba de agua. Entonces, como les decía, vamos a empezar primero por los ojos y luego vamos a ir a todo el rostro con estos parches de hidrogel que se sienten una maravilla en los ojos. Un descanso absoluto ya que ahora estamos siempre tan conectados al computador, al celular. Entonces esto también nos ayuda a descansar mucho la mirada. Luego entonces voy a ir con mi lápiz retráctil, mirenlo acá, para definir las cejas. Yo lo empiezo a aplicar muy suavecito en esta parte de adelante, muy suavecito porque en la parte de adelante si marcamos mucho la ceja, pues se nos va a ver las facciones muy bruscas, ¿cierto? Entonces hay que hacerle muy suavemente. Muy suavemente para definir las cejitas. Entonces así se nos van definiendo. Y vamos otra vez peinando con el lápiz, el pincel, perdón, la brochita de cejas, para retirar el exceso de producto y así nos va a quedar el acabado de las cejas natural, ¿sí? Para que no se vea como la línea muy marcada de las cejas. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué producto vamos a utilizar? Este producto también es un hit, es como una pestañina, es el voluminizador de ceja y lo tenemos en 3 tonos. Es como una pestañina. Entonces, nos sirve para varias cosas, para, como su mismo nombre lo indica, darle volumen a las cejas, pero yo no le quiero dar volumen a mis cejas, sino que también quiero que las cejas, los pelitos se queden donde tienen que estar. Entonces, como es un gel, ayuda a que se queden quietecitas y también nos va a ayudar a suavizar el tono de las cejas. Entonces, el tono que yo estoy aplicando es el Dark Blonde. Si tú, por ejemplo, no tienes mucho volumen en las cejas y no tienes muchas cejas, pues este también es tu producto. Entonces, es como una pestañina. Yo retiro el exceso de producto en la tapita y me aplico un poquito. Entonces, me ayuda como a suavizar el tono del color de mis cejas. Si, por ejemplo, las tengo más oscuras que el cabello o si para que estén como más organizaditas como las cejas. Listo, entonces, bueno, ya las cejas quedaron bien. Si queremos que las cejas, si por ejemplo tenemos un poquito de pelito, no nos hemos depilado o queremos que se vean como más definidas las cejas, hoy voy a utilizar este producto acá, que es un tip que les voy a dar para que se nos vean más definidas las cejas y para disimular de pronto los vellitos que tengamos por ahí en la ceja. A ver si me trae una pincelita que tengo acá. Sí, aquí está. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este corrector iluminador? Voy a aplicármelo acá en esta parte de arriba
un poquito acá, para que la ceja se me vea como más definida. ¿Sí? Y con un pincelito plano, así, un pincelito así, voy a aplicarme, voy a difuminarme el corrector. Entonces así voy a disimular los vellitos que tenga y ayudo a definir más la ceja, que me quede mayor definida. No, no necesitamos mucho. Con un poquito que apliquemos es suficiente. Como ya después me voy a aplicar la base, entonces queda perfecto. Aquí de pronto me pasé un poquito y ya luego lo voy a corregir. Entonces lo vamos tirando como hacia afuera el producto. Voy difuminando con la brochita. Acá. Si alguna tiene alguna pregunta, me van escribiendo en el chat. Miren, entonces se ve más definida. La ceja es un poquitico que le vamos a aplicar para que nos quede bien definida la ceja. Y también nos podemos ayudar con el dedito un poquito. Si nos pasamos un poquito, volvemos al pincel y peinamos hacia arriba. Lo ideal es que se vean unas cejas muy naturales. Bueno, hoy estoy empezando con los ojos, pero o sea, digamos que el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? A veces si, por ejemplo, no tenemos mucha práctica para aplicarnos las sombras, pues es hasta mejor empezar por los ojos, porque si se nos cae el producto, ya podemos limpiar luego, ¿cierto? Y no se nos estropea el corrector o la base, lo que nos hemos aplicado, ¿listo? Entonces, yo normalmente ya empiezo siempre, o sea, primero me aplico la base, el corrector y ya luego voy a los ojos, ¿cierto? Pero hoy lo hice así porque me estoy aplicando los parches de hidrogel. Muchos maquilladores primero también empiezan por los ojos, pues como por eso mismo, por si se cae el producto, entonces no ensucia ya lo que hemos hecho. Gracias por la pregunta de Anita, me encanta que me pregunten sin pena, no les den pena preguntar porque así aprendemos, con la pregunta de una aprendemos todas. Listo, entonces sigo peinando hacia arriba y listo. Los parches cuando se van secando ya se van como bajando, entonces hay que irlos como acomodando. Bueno, entonces ya vamos a empezar a ir con las sombras. ¿Qué nos vamos a aplicar primero para las sombras? Voy a aplicarme este que es un primer para específicamente esta zona, que va a ayudar, ¿para qué sirve el primer? Primero para que nos pigmente mejor la sombra, luego para que nos dura más la sombra, luego para que tiene talco, para que si por ejemplo tenemos mucha humedad en los párpados, entonces que se estabilice esa humedad en el párpado, listo, entonces nos vamos a aplicar un poquitico, eso me fue un poquito como la mano, con este primer, se llama prebase para sombras, entonces me lo voy a aplicar en todo el párpado, de esta manera. Todo el párpado, es que como tengo el espejito acá, con el dedito, con este dedito, me lo aplico para que nos dure más las sombritas y también nos ayuda para la humedad, porque por ejemplo hay personas que tienen mucha humedad en los párpados, muchísima, entonces se les tiende mucho a regar el maquillaje. Entonces, este producto es una buena solución. Inclusive, este producto lo podemos utilizar también en esta área. Entonces voy al otro ojito y me lo aplico en el párpado móvil, que es este, y en el fijo, con mucho cuidadito. Inclusive también lo podemos aplicar con un pincelito, como me quedó un poquito acá, entonces lo divido en ojo y ojo para no
desperdiciar producto. Entonces este producto es una prebase para sombras. Dura un montón porque pues imagínate, es este tubito y se utiliza nada más un poquito y lo podemos utilizar inclusive todos los días, no pasa nada porque va a cuidar mucho la piel. Entonces todos estos productos, lo rico, miren que es un maquillaje que al mismo tiempo nos está cuidando mucho la piel, es un maquillaje que podemos utilizar todos los días, queda como blanco, pero se va como difuminando con el color de la piel. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta por el momento que tengan de los productos que hemos utilizado? Mientras se me va secando un poquito la prebase para las sombras, vamos a hacer como un recorderis de lo que he utilizado hasta el momento. Entonces, para las cejas utilicé este, este pincel, que ahorita también le vamos a dar un uso a esta parte de acá, este pincel. Este es para las cejas. Entonces tiene este cepillito y este otro que ahorita también les voy a dar un tip para la pestañina con este pincel. Listo, este pincel es súper versátil, también le podemos dar muchos usos, a mí me encanta, se hace, es un básico. Luego este lápiz en tono brunette para rellenar las cejas. Luego el definidor de cejas, que es este lápiz retráctil que se va sacando, es delgadito para definir la ceja. Y luego el voluminizador de cejas. Listo. Entonces vamos ya manos a las sombras. Vamos a aplicarnos primero, que van a ver, estas son las sombras que más utilizo yo y van a ver cómo están. Voy a utilizar esta sombrita que se llama Blossom. Siempre la utilizo como base para esta parte de acá. Siempre, siempre. Me gusta mucho porque es un tono entre blanquito y rosita. Y lo utilizo siempre en esta parte. La voy a utilizar con este pincelito. Me la voy a aplicar acá en todo el párpado fijo. Voy a empezar primero acá. Solo en el párpado fijo. Al espejo. Y en el párpado fijo lo aplico. Listo. Bueno, y ahora sí, vamos a la paleta. A esta paleta tan linda. Miren, con esta paleta podemos hacer varios maquillajes, ¿sí? Hoy vamos a hacer un look intenso, ¿cierto? Pero podemos inclusive solamente utilizar las dos de arriba o esta solita para el diario, ¿sí? Entonces es una paleta que le podemos dar muchos usos. Es una paleta en tonos pasteles. Entonces los nombres son Pink Diamonds, que es, usted lo ve en blanco, pero al aplicarlo en el ojo tiene un tono como moradito, pastel. Este es el Iconic Pink. Este lo podemos utilizar para diario como una sombra solita. Y ya este que es el intenso, que es el burgundy, es un fucsia, lo vamos a aplicar acá en el extremo. Y luego el Legacy Lilac, que lo utilizamos también en esta parte de acá del medio o lo podemos utilizar solito. Entonces, les voy a dar una breve explicación de cómo va a ser el orden de las sombras. Entonces, primero vamos a aplicar este rosita en todo el párpado móvil. Va a ser como el color como de la transición, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que cuando nos apliquemos sombras no queden como en bloques, ¿cierto? Que se vea como un color acá, sino que se vaya como difuminando como en una especie como de arco iris. Eso es la transición. Luego me aplico el burgundy para darle mayor intensidad a la sombra. Y con ese burgundy me voy a hacer la línea de los ojos, que hoy les voy a enseñar cómo se hace cómo se hace la línea de los ojos con la sombra. Listo. En el medio me voy a aplicar el lila
Y por último, me voy a aplicar este que es el que tiene el tono brillantico, el tono charm. ¿Listo? Entonces, vamos a eso. Puedo utilizar un pincelito. Voy a utilizar este pincel para aplicarme el Iconic Pink. Pero, perdón, voy a utilizar primero un pincel plano. Esperen un momentico, que es que tengo acá. Sí, voy a utilizar primero este pincelito plano para aplicarme, retiro el exceso de sombra y me aplico de esta manera, como en toquecitos. Yo me lo voy a aplicar en todo el, el párpado móvil, este rosita, ¿sí? Me lo aplico así como en toquecitos. Me lo aplico en toquecitos. Siempre es muy importante que cuando nos apliquemos la brocha, retirar como el exceso de producto para que no se nos caiga. Aplicamos bien. Y luego le vamos a aplicar esas otras sombras encima. ¿Listo? Entonces vamos a ir con un pincelito así, retiramos el exceso de producto y empezamos a difuminar en todo el ojo. Así. Difuminamos. No lo tiramos mucho hacia adelante, ¿sí? Porque ahí va a ir otro color. Entonces lo vamos difuminando y vamos levantando el color hacia arriba. Vamos al otro ojo, retiramos el exceso, este cambio de espejo porque el otro es muy chiquito y vamos difuminando hacia arriba. Pronto, como en lo que nos demoramos más, es como en difuminar la sombra. Listo, entonces, esperen un momentico. Tengo una cosa acá. Un momentico. Esperen un momentico. Entonces, miren cómo van quedando las sombras. Difuminamos. Los parches se van ya casi secando. Pero no, la sensación de estos parches de descanso es riquísima. Entonces vamos a la cuenca y seguimos difuminando, 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 difuminando. Entonces como ya le aplicamos ese tono blossom que es entre rosa y blanquito, que es muy natural, queda muy natural, entonces ayuda a que esa sombrita, esta sombra Iconic Pink se difumine mejor y quede como esa transición entre estas dos, ¿sí? Y no quede como la sombra cortada. Vamos al otro ojo y seguimos difuminando. Nos quedamos como hasta acá, ¿sí? No vamos hasta acá. Entonces vamos subiendo la sombra de esta manera como si fuera un parabrisas, así. Cuando tenemos, que esto lo pregunta mucho, el párpado caído, nos tenemos que maquillar es como con los ojos abiertos, ¿sí? Para ayudar que la sombra se suba hasta acá. Listo. Esta es como la partecita donde de pronto más
nos demoramos. Listo, entonces ya nos aplicamos la sombra Iconic Pink. Ya vamos a la Burgundy. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna, listo. Bueno, entonces vamos a esta sombrita. Va a coger este otro pincel y vamos a esta Burgundy. Esta es más intensa. Retiramos el exceso de producto y la vamos aplicando en la esquina, así, encima de esta. Y vamos difuminando hacia adentro. Entonces ya le vamos dando como más intensidad a este maquillaje. Y esta ya queda por debajo de la Iconic Pink. Entonces al tener estos parches y si nos cae el producto, ya nos sirve como, digamos, como de protector porque cae la sombra acá, ¿cierto? Entonces también pues tiene como esa doble función. Vamos al otro ojo. Yo me giro. Está el día como muy oscuro. Esperen, yo. Amaneció en Medellín muy oscuro el día, muy frío. Entonces vamos al extremo y también esta sombra nos la vamos aplicando hasta el medio, ¿cierto? Porque van a ir otras dos. Entonces mire como ya le va dando su intensidad esta sombra burgundy al look. Nos quedamos acá en el medio y vamos tirando hacia adentro. También la vamos tirando. Vamos haciendo los dos ojos al mismo tiempo. ¿Sí? Y con un pincelito plano, así como este, vamos a darle más intensidad a esa burgundy y en toquecitos lo vamos a aplicar encima, pero acá en la esquina. Porque es que al difuminar se expande más el color. Entonces lo aplicamos en toquecitos para que le dé más intensidad al color. ¿Sí? En la esquina hasta la mitad. Bueno, ¿ahora qué? Vamos a ir con la sombra lilac. Vamos a coger otro pincelito plano. Yo busco el pincel. Se me perdió el pincel. Bueno, voy a coger este pincelito y me voy a aplicar la lilac. Esa lilac no la vamos a difuminar, sino que la vamos a aplicar en toquecitos, en la mitad. Vamos al otro ojo. En toquecitos. Si hacemos esto cuando nos estamos aplicando las sombras, ayudamos a que no se nos riegue el maquillaje, no nos caiga, perdón, no nos caiga el maquillaje encima.
Y las sombras entre ellas se van mezclando muy bien. Sí, esa sombra queda, le da como un toque muy especial a las otras. Ahorita seguimos puliendo ese difuminado. Entonces, mire, ya luego entonces vamos a ir, ya siento como que los parches ya se sienten como tiranticos porque ya se van secando, pero los voy a dejar otro ratico. Voy a aplicarme ahora el Pin Diamonds, ¿cierto? Esa nos la aplicamos con el dedo, porque con el dedo difumina mejor, sí, pigmenta más. Entonces con el dedito hacemos esto y nos va a ayudar como a difuminar mejor el ojo. Entonces nos lo aplicamos en la parte de adelante. Cuando la aplicamos vemos que la sombra al pigmentar es un lila. Entonces se mezcla súper bien con la que acabamos de aplicar. Y ya ahí aprovechamos para difuminarla en todo el ojo, no solo en el inferior, sino con las otras demás. Podemos el otro dedo que está limpio porque este ya tiene las otras sombras. Hacemos lo mismo y empezamos a difuminarla en la esquina. En la esquina inferior y la vamos difuminando con las otras sombras. Cómo quedan. ¿Sí? Entonces vamos a coger un pincelito limpio y vamos a difuminar las sombras para limpiar, digamos, para que se entremezclen entre sí mejor y no quede eso como en bloques. Ahora sí, me voy a aplicar, me voy a quitar los parches de hidrogel. Entonces, como queda un poquitico de producto, lo terminamos de difuminar, el gel que queda de los parches de hidrogel, para seguir con el maquillaje. Entonces, miren, como ya me apliqué las sombras arriba, ahorita vamos a pulirlas. Ahora voy a aplicarme en esta parte de acá. Pero como me tengo que aplicar la base y el corrector, si me aplico esa sombra y luego me aplico el corrector, pues tapo como el maquillaje que voy a hacer. Entonces, primero me voy a aplicar el corrector iluminador, luego me voy a aplicar la base y por último terminamos con esa sombra y con el delineado, la pestañina y todo lo demás. ¿Listo? Vamos a hacer ese orden hoy. Entonces voy a aplicarme el corrector iluminador. Voy a aplicar de una manera muy generosa. Y también me ayuda como a pulir esta sombra, que me quede la sombra hacia arriba, ¿sí? Con esta brochita difuminadora de Mary Kay, voy a difuminar el corrector. Esta brochita también la podemos utilizar para estas sombras, pero yo siempre la utilizo para el corrector que me encanta. Entonces empezamos a difuminar el corrector y me ayuda a corregir lo que he hecho hasta el momento de las sombras. ¿Listo?
Terminamos con la sombra y las empalmamos. Es una manera de aplicarnos la sombra, ¿listo? Pero hay varias. Cada una, pues, es como mejor, digamos, como se sienta al aplicar la sombra, ¿cierto? Si les gusta mejor, entonces empezar primero por el rostro, son maneras. Bueno, ahora entonces nos va a aplicar mi base. Ay, no traje mi base, se me quedó por allí. Van a tener que esperar un momentito porque se me quedó la base allí. Denme un segundito. Bueno, vamos a aplicar mi base mate 3D. La aplico primero acá. Y me la voy a aplicar con mi brocha de corazón. Previamente me he aplicado mi crema de día. Voy a aplicar dos capitas de base. En la frente es donde menos base debemos aplicarnos, con una capa es suficiente. Listo, entonces miren, ya me apliqué el corrector y me apliqué la base. Bajamos por acá, por el cuello. Me apliqué la base 3D, yo utilizo la base 100, pero inclusive a veces la, la varío, a veces me aplico también hasta la 150 cuando quiero como un poquitico de color. Bueno, entonces ya me apliqué, retomamos las sombras, seguimos con las sombras, entonces terminamos acá de difuminar otro poquito, acá con el corrector, se me fue un poquito, entonces hay que pulir un poquito más la rosita y la burgundy, que quede mejor. Vamos otra vez con la burgundy, acá en el extremo, que vea más intenso maquillaje. Listo. Bueno, entonces con la burgundy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarnos con un pincelito redondo. Esperen, yo lo busco. Con este pincelito y nos lo vamos a aplicar acá en la parte de abajo. Y vamos sacando también esa sombra hacia arriba. Como va quedando. Vamos al otro. Pero no me veo bien. Y vamos sacando la sombrita hacia arriba con ese pincelito. También nos podemos ayudar con este pincel. Con este pincel
para que la sombra nos quede más así. Voy a mostrarles. En un momentico, yo les muestro cómo lo hacemos con ese pincelito. Ay, vamos sacando la sombra para que nos quede más, pues, como más en triángulo, digámoslo así. ¿Sí? Después difuminamos con una brochita limpia para que no nos quede esa parte como en bloque. Poniendo y limpiando las sombras con una brocha limpia. También nos podemos ayudar del dedito. Como les digo, esto de pronto es como lo que más de pronto nos demoramos cuando es varias sombras, para que nos quede bien difuminado y no nos quede en triángulo. Listo. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer la línea? Vamos a utilizar el pincelito de las cejas. Mírenlo acá. Le vamos a aplicar fijador de maquillaje para que quede como más líquido. Y vamos a utilizar la sombra burgundy para hacernos ese delineado en el ojo. ¿Sí? Entonces, ay, yo como me acomodo para que no. Entonces empezamos por acá para hacer una línea del mismo tono de la sombra. O también nos podemos aplicar con el delineador negro que tengamos. Entonces, al aplicarle el fijador de maquillaje en la puntica del pincel, la sombra se va a ver, pues no, se va a ver como más líquida y es más fácil difuminar. Estamos acá abajo también y vamos sacando una colita. Me pasó un poquito, pero no importa. Ya lo corregimos. Sí, miren. Entonces se ve como un vino tinto, como más oscuro. A ver, yo veo que me han preguntado por acá. Ah, bueno, listo, ya. La había leído. Viendo. Y ese es el delineado que hacemos. Echamos otro poquito de fijador y vamos a la sombrita. Muy pegadita al ojo. Si no le aplicamos bastante fijador de maquillaje a al pincel, no nos va a quedar tan líquida la sombra. Entonces, hay que aplicarle bastante. Y sacamos la colita. Y como queda con esta sombra vino tinto. Lo podemos pulir si queda el ojo como muy almendrado.
Lo podemos pulir un poquito con un poquito de corrector y tirando siempre hacia arriba. ¿Sí? Seguimos corrigiendo y limpiando la sombra, que quede esto bien difuminadito en el ojo y no se vea en bloques. Esto es a lo que más tenemos que trabajarle para que no se vea en bloque el ojo, las sombras, perdón. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos las sombras, no sé si alguna tiene alguna pregunta por el momento. Entonces, vamos a seguir con la pestañina. Vamos a utilizar esta pestañina Vamos a utilizar hoy dos pestañinas, la Panorama y la de a prueba de agua, porque es un maquillaje súper intenso. Entonces, nos aplicamos esta pestañina que nos va a dar un efecto panorámico a las pestañas y luego encima me va a aplicar la de a prueba de agua. El otro ojo. Es como de una manera muy rápida desde la raíz hacia las puntas. Entonces, miren, hay veces se nos mancha un poquito el ojo con la pestañina. Por ejemplo, aquí se me mancha un poquito. Entonces, miren, con este pincelito dejamos que se seque un ratico y nos retiramos del exceso de pestañina y no nos va a manchar el maquillaje, ¿sí? Entonces ahora vamos con la pestañina prueba de agua que nos va a ayudar a que las pestañas queden levantadas. ¿Listo? Y es antihumedad, entonces nos va a ayudar a que esas pestañas queden así levantadas por mucho tiempo porque la humedad nos tira las pestañas hacia abajo. Entonces lo dejamos unos segunditos. Listo. Bueno, ahora, ¿qué paso es el siguiente? Vamos a aplicarlo en nuestro rubor en gel que tiene ácido hialurónico. Este tonito es un tono rosita y no nos va a marcar las líneas de expresión. Entonces nos lo aplicamos primero así, hacia arriba. Este es un rubor que es construible, ¿cierto? Entonces nosotros le vamos también como dando como esa intensidad que queremos al color. Siempre hacia arriba y dejamos que se vaya secando. Queda la piel muy jugosita. Bueno, ahora vamos con nuestros también lanzamientos de hace poco. El iluminador, este es un iluminador en barra. Lo aplicamos acá en el arco de Cupido. Toquecitos. Viene en dúo, o sea, tiene dos colores muy bonitos. Inclusive también nos lo podemos aplicar
acá para darle como ese levantamiento como al ojo, esa iluminación, este puntico como de luz, ¿sí? Seguimos con, le vamos a aplicar un poquito de contorno también, ahí se me estripó el mío. Acá en esta parte de contorno, mm, y con una brochita tiramos hacia arriba, o también se puede con los mismos deditos. Ayuda como a que no se vea como la papada, es como esa sombra. Y acá para que la nariz se vea como más delgadita. Con unos toquecitos. Del mismo dedito lo podemos hacer. Y luego vamos a delinear los labios con este lápiz retráctil. Aplicarnos el labial. Aplicar hoy todos los tonos son intensos. Vamos a aplicarnos este color Visionary Pink. Vamos a aplicar de dos maneras el Visionary Pink y el otro que es más clarito, el Pink Rose, en esta parte de adentro. Y le podemos aplicar un toquecito de brillo, tono nude, para darle como más volumen a los labios. Y por último, terminamos con el polvo fijador, que es un polvo translúcido que no tiene color, se ve blanco, pero no tiene color, para fijar el maquillaje. Y ya queda listo nuestro maquillaje. ¿Cómo les pareció? Fácil, difícil.